Welcome, everyone. So glad to have you. Bienvenidos todos. As you are joining, please write your name in the chat box so we know. Al ser parte de esto, por favor, en el chat escriban su nombre, por favor. Lo pueden escribir en inglés o en español. And you can find the chat on the bottom of the screen. It'll either say chat or you might see 3 dots that say more. We've got Dr. Cynthia Trinidad Sheehan. Oliva, si estás, escribe tu nombre en el chat. Jorge Vela. Bienvenido. Write your name in the chat. Ahorita lo escribo. Buenas tardes. Escríbelo en español, por favor, Oliva. Ok. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Señora Carranza, escribe tu nombre en el chat, por favor. Sí. Escríbelo en español. Ok. I'm asking him to write their name in Spanish. Oh, someone else. Welcome, welcome. We're doing well. We've got 11 and 10. I know, so exciting. Claudia's on and Oliva, Samantha Mosqueda. Samantha, escribe tu nombre, por favor, en el chat. Sara de la Garza, write your name, escribe tu nombre. ¿Qué Marta es la que está en M, Marta? ¿Es Marta Washington? Well, you never know. Spirits join us sometimes. Welcome, everyone. This will be a bilingual session, unless there are other preferences for how to do that. Aurelio? Vamos a hacer la sesión bilingüe en español. Yo voy a hacer el español y Morgan va a darla en inglés. Si todos entienden en español, lo hacemos nomás en español. So please write your name in the chat to join us. And yes, if we don't need English, happy to not go back and forth. Is there anybody in the group that doesn't understand Spanish? If so, let us know in the chat and we'll keep it bilingual. Okay. I'm going to assume that you can do this entire presentation without me. Oh, wow. We've got the Colorado Association for Bilingual Education joining us. Welcome. Fantastic. That's fabulous. That is fabulous. So we'll go ahead and get started since we only have an hour and we want to spend most of the time hearing from all of you. So vamos a empezar porque nada más tenemos una hora y queremos escuchar de todos. So again, welcome. Thank you for putting your names. And if you have any organizations that you're representing, thank you for putting those in the chat. Gracias por escribir sus nombres en el chat. Y si representan alguna organización, pongan el nombre de la organización también, por favor. Thank you. My name is Morgan Craven. I'm the Director of Policy, Advocacy, and Community Engagement at IDRA. Morgan Craven es la directora de abogacía por póliza y la participación de familias. And Aurelia, would you like to introduce yourself? My name is Aurelio Montemayor. I'm the point person for family engagement. Soy Aurelio Montemayor y me enfoco en el involucramiento de las familias en la educación. And today we are going to talk about the federal relief funds that have been allocated for schools, specifically kindergarten through 12th grade schools in the United States.
Y vamos a hablar de los fondos federales de ayuda en las escuelas públicas, sobre las actas que han pasado recientemente. Es dinero y son recomendaciones que van a hacer ustedes para la equidad racial en las escuelas. We're going to briefly go over the funds so everyone understands the 3 pots of money that were distributed, and then we want to hear ideas from you on how they can be used to support emergent bilingual students. So, brevemente vamos a repasar 3 fondos que existen, que el Congreso Nacional votó y que cada estado como Texas está recibiendo miles de millones de dólares. Y al hablar de esos fondos que existen, son tres grupos de fondos, 3 bolsas. Queremos saber qué recomendaciones tienen ustedes en cómo esto puede apoyar especialmente a los niños que están aprendiendo inglés como segundo idioma. And we want to just highlight, and we'll say it again, but while we certainly want to hear ideas for how the funds can be used to support COVID-related costs, we really want to think deeply about how these billions of dollars can be used to support the fundamental programs for emergent bilingual students, which we know were not great for all students even before the pandemic. So, que queremos escuchar de ustedes, por ejemplo, qué recursos se necesitan para ayudar en lo que ha pasado en la crisis del virus y qué recursos necesitan las escuelas para mejorar la situación que ha sido crítica. Pero más que eso queremos enfocar en qué se tiene que hacer para apoyar el aprendizaje y la participación de los niños de familias que hablan un idioma distinto de inglés. Por ejemplo, las hispanoparlantes, los que hablan español. Porque es un grupo de niños que no se le estaba dando los recursos a las escuelas que se necesitaba antes del crisis y ahora la situación está todavía más crítica. So, queremos escuchar de ustedes qué recomendaciones, cómo quieren ustedes que se use ese dinero en sus escuelas para apoyar a sus hijos, especialmente los niños que están aprendiendo inglés como segundo idioma. Are there any questions about what we're doing today before we get started? ¿Hay alguna pregunta de lo que estamos haciendo hoy? Great. Let's go ahead and get started with the presentation. I'll share my screen and I will continue. We can continue to do both English and Spanish. Y vamos a continuar bilingüemente. You want to share the slides? Yes, I will. Good. I'm so happy. I'm so happy. Okay. Y mis pronombres son he, him, él. Very good. Ok. So, es el título de la sesión, los fondos federales de ayuda en las escuelas públicas. Esta es la 3ª sesión. So we're talking about the 3 rounds of federal funding and developing recommendations specifically for emergent bilingual students in schools and how school districts should be using those funds to create more excellent schools and programs for emergent bilingual students. Para definir las palabras que están en letras grandes, CARES y ESSER. CARES quiere decir Ley de Seguridad Económica y Ayuda para el Virus. En otras palabras, es dinero específicamente que se ha puesto y se está distribuyendo a todos los estados para ayudar con la crisis que ha causado el virus. El segundo, ESSER, es el Fondo de Ayuda de Emergencia para Escuelas Primarias y Secundarias. So, es un fondo más amplio, pero los 2 fondos son para ayudar a las escuelas en la crisis que existe ahorita. So the money that has been distributed, the federal relief money that has been distributed for schools has come in 3 forms. The first was the CARES Act, which was signed into law in March 2020. And the CARES Act created a fund called Esser. And so all of the subsequent funds go into the Esser Fund. So Esser 1 is through the CARES Act. And here in Texas, the state essentially used the federal money
to replace state funding for schools. So while many schools thought that they were going to receive new funds to cover COVID costs, they were instead told that the state was going to withhold its own funding and instead replace it with the federal funds. So they did not see the approximately $1.3 million to schools in Texas. Parte del problema, go back to the first slide. So I'm sorry. Fue que cuando el gobierno federal distribuyó estos fondos, se esperaba que se iban a agregar a lo que el Estado ya estaba haciendo. Pero lo que Texas hizo es dinero que tenía que invertir en las escuelas, no lo hizo y usó el dinero federal. So, en otras palabras, en lugar que las escuelas recibieran dinero extra o más allá, recibieron lo que el Estado les iba a dar, no más que ahora vino del dinero federal. So, fue una falta de responsabilidad en el Estado de no querer incrementar el dinero que le va a las escuelas. Okay. And should I do you mind if I go first? No, go. Okay. So the second round of money is what's known as CRRSA. The CRRSA funds added an additional pot of money to Esser. We usually call this Esser 2 for Texas. That was about $5.5 billion for K-12 schools. And this money was only recently released to Texas schools. Most of it was new money, but about a fifth of it actually also replaced some state money that was reserved for schools because of differences in enrollment. So este es dinero nuevo, es otra bolsa de dinero, que son 54.3 miles de millones a las escuelas, y sí se empezó a distribuir, pero al mismo tiempo la quinta parte era dinero que reemplazó lo que el Estado iba a hacer. En otras palabras, constantemente el Estado trata de rehusar su responsabilidad. En lugar de incrementar con lo que viene del dinero federal, quitan un poquito de lo que tenía que hacer el Estado y lo rellena esta parte con la quinta parte. Y es una cantidad bastante grande de dinero que le vino al Estado. The third pot of money, the last pot of money, is from what is called the American Rescue Plan Act. And typically these funds are referred to as Arp Esser Funds. And that law was that became law in March 2021. And that put $122 billion into K-12 schools across the country. Texas usually gets about 10% of that money. So a little over $12 billion for Texas schools, which is quite a bit of money. I'll pause there, Aurelio. Aparte de los otros dineros que estábamos hablando, hay el plan de rescate americano que incluye ahora una cantidad nueva. Para Texas le vino 12.2 mil millones de escuelas, específicamente para las escuelas, y el 20% debe utilizarse para lo que le están llamando la pérdida de aprendizaje. Han notado que muchos niños, porque como fue la instrucción este año pasado, han perdido aprendizaje, están retrasados, no están al nivel que deben de estar. Y entonces hay cantidad de dinero que las escuelas pueden usar para ver de qué manera pueden ayudar a que los niños suban al nivel donde deben estar y sigan aprendiendo. Yeah, so about 20% has to be used to address learning loss. The state and school districts have to create plans for how to spend the money. And so that's part of what we're doing here. So Texas, for example, has already collected public input for their state plans. School districts have started to release plans. And so the recommendations that we want to make are for school districts that are still formulating their plans. And even if they have made a plan, we still want to give them recommendations for how the funds can be specifically used to support emergent bilingual students. Aunque ya muchos distritos tienen un plan, el plan ya el Estado hizo un estudio, hizo preguntas en distintas comunidades y ya hay muchos distritos que ya han publicado el plan de cómo van a usar este dinero nuevo. Es importante que la comunidad, como quiera, siga teniendo influencia y decir, ¿saben qué? Necesitamos que usen más dinero para salud mental o lo que ustedes crean es importante para los niños porque hay muchas necesidades.
So it's important for us to think about the uses. We listed them here and on the next slide. So the law says how the money can be used, how the billions of dollars can be used in schools, and they're actually really, really broad uses. So they can be used to address learning loss, to cover needs like after school programs or extended year summer programs, pay for personnel in schools. So there are a lot of things that schools are able to do with this funding. So, tenemos ahora, son muchas las palabras que están en la pantalla, pero miren, la ley tiene categorías muy amplias de cómo se debe de usar este dinero. Por ejemplo, ver que las familias de bajos ingresos tengan este apoyo, los niños con discapacidades, que los que están aprendiendo inglés como segundo idioma, que todo esto, que este dinero se ayude para las familias que más necesitan el apoyo, las familias que no tienen recursos en casa. Cómo usar el dinero para ver ahora que hay la instrucción a distancia, y aunque van a regresar cara a cara ahora en agosto y septiembre en casi todas las escuelas, todavía se necesita apoyo para que la tecnología y la conexión del internet siga en las casas, porque eso no va a parar. Ya que se abrió esa oportunidad, y las familias que tienen conexión muy débil, no tienen conexión, esos niños no van a tener los recursos que otros niños van a tener. También que se compren la tecnología necesitada, lo que las casas necesitan. ¿Ok? Esos tres. What else? This is the rest of the list. Again, you'll see it's pretty broad what can be done with this funding, which is why we want to think beyond things that are just focused on like buying devices, although that is very important, to ways that the funding can be used to really address the kind of deeper needs that have existed for a long time for emergent bilingual students. So, lo que nosotros queremos que piensen y que consideren, aparte de la tecnología, que las familias tengan más computadoras, mejor conexión, todo eso, considerar, por ejemplo, la salud mental de los niños. Las escuelas no tienen muchas consejeras, no están organizadas de manera que pueden ayudar con las necesidades de salud mental que sabemos que existen. Ya existían antes de la separación del virus, pero ahora ha sido un extremo del problema, el efecto emocional que ha tenido en niños, especialmente en hogares donde hubo muerte o enfermedad seria por el virus. Las escuelas necesitan apoyo. Wait, My bad. I'm sorry. I was just on the first bullet. Sorry. Okay. Necesitan, ¿cómo, qué quieren ustedes que exista como instrucción en el verano, curricular, después de horas de escuela? Hay maneras que se pueden usar las escuelas en la tarde y en la noche para apoyar esto, que se va a llevar más recursos. Aparte de la pérdida de aprendizaje, ¿qué más se tiene que tener para que sigan los servicios y que los niños mantengan su interés en la educación y estén animados, que no estén presionados de una manera negativa por lo que ha pasado? Okay. Sorry about that. No problem. I just talk a lot. So this is what we're going to do for the rest of our time. We're going to first individually take some time to think about what are the most urgent needs in our K-12 schools, particularly for emergent bilingual students. How can we use those federal funds to meet those needs? And really thinking beyond needs and what we want schools to look like for our students. And we want to be creative. We want to be precise with our recommendations. We, of course, want to think about the entire systems, not just individual students, but how can we make systemic change? And we want to think about how funds can be used to promote equity and create equitable schools for emergent bilingual students. Very good. Miren, lo que va a ser más importante de esta sesión va a ser las ideas que ustedes nos van a brindar. So, queremos que piensen en lo personal, individualmente ahorita, cuáles son las necesidades más urgentes que ven ustedes, como padres de familia, como ciudadanos,
¿Cómo gastarían los fondos federales para satisfacer esas necesidades? Y entre más específico, mejor. Pueden ser muy creativos, soñadores, piensen no nomás en el maestro, pero el aula, el sistema escolar. ¿Qué creen ustedes que son las necesidades que existen para los administradores, los maestros, para dar buen servicio a sus niños? ¿Y qué necesitan los niños? ¿Y cómo ustedes le dirían a la escuela, miren, quiero que gasten el dinero de esta manera, quiero ocupen, pero entre más específico, mejor. So, any questions? ¿Tienen preguntas sobre la tarea? Vamos a tener una pantalla. Oh, do you have the screen? We're going to use the... I do. Okay, good. Ahorita les damos unos momentos que piensen y vamos a hacer ahorita una pizarra donde ustedes van a contribuir sus ideas. En inglés o en español o en mandarín. Ahora, yo no leo mandarín, pero lo pueden poner en mandarín. So we're going to take about 10 to 15 minutes for each of us to just capture our ideas in this form. This form is in Spanish. If you need it in English, we don't have Mandarin. If you need it in English, happy to provide that translation. But we're going to take about 10 to 15 minutes, and then we'll come back together as a group and share ideas. Escriban, tomen nota. You want to click on that link? Yes, please click on the link in the chat and let me know if it's not working for you. Clique en el enlace que dice HTTPS. And I'm sorry we didn't ask this at the beginning. We are recording. If anyone does not want to be recorded, please let us know. Estamos grabando. I never heard the notice that we were recording. Yeah, I don't know if everyone else got one when they joined, but Okay. I'm not on. So if somebody says something, could you write it, Morgan? sure. Or because I don't have access to the notes. Let me see. Let me get in there. You do. So that, let me get in there. So whoever wrote provide communication to all families, what does that look like? What is your recommendation for exactly what that looks like? Oh my goodness. Dice, yeah, what more specifics do you want to give on that? Somebody says more teachers that should, que sean qué, más maestros que sean qué. Bilingües, certificados. ¿Podría decir mi idea en voz alta? Sí. And I can translate. So the thing that I said was, I think the priority, just because before COVID, in the several schools that I worked with, there's like a high need for students who are bilingual, but who also receive special services, where there's a disconnect. Entonces, mi idea es de que a lo mejor más fondos se deberían de dispersar a los departamentos de servicios especiales, ya que a veces tenemos muchos estudiantes que tienen alguna necesidad académica o especial, pero por el lenguaje, a veces unos dicen, oh, es por el lenguaje, no porque tienen esta necesidad, o a veces viceversa. A veces por el lenguaje piensan que ese es el problema y que a lo mejor no hay otras necesidades académicas. Y en las escuelas que he trabajado se tardan mucho para asegurarse de tener eso correctamente, y muchos de los niños o los estudiantes pierden mucho, o sea, tiempo académico estando en clases que a veces no les corresponden adecuadamente, y etc. Very good point. Somebody put in there, pay for a tool like Talking Points that translates text to parents in their native language. This will allow parents to stay in the loop of information. These monies can pay for those tools. Dice que hay aplicaciones como uno que se llama Talking Points, que hace la traducción para las familias que no entienden inglés. Es una traducción inmediata y les ayuda mucho para comunicarse usando Talking Points, porque la familia puede escribir algo en español y se traduce al inglés para que alguien más lo entienda y viceversa. Okay.
Use the money to educate parents on how to save money for college. There are many efficient ways that parents are not aware of outside of putting money aside on a bank account. De aconsejar las familias de cómo pueden acumular dinero para que sus hijos asistan a la universidad, que hay muchas maneras, aparte de tener una cuenta de ahorros, se puede hacer. Entonces, conseguir los fondos adecuados para que sus hijos puedan asistir a la universidad. So, okay. A ver, maestros que podrán tener más sabiduría en dos lenguajes. More bilingual teachers, more teachers that would know more in both languages. Okay. Moreover, I will use the money for STEM curriculum to help. El otro es que se use el dinero para que más estudiantes puedan aprender ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, que son temas muy importantes y que muchos de nuestros niños no se les está dando la instrucción apropiada para aprender eso. Provide money to pay teacher aides to assist in the classroom. Tener más asistentes a las maestras en cada aula. I would use the money to buy curriculum for bilingual students. Comprar más currículo que sea para los estudiantes bilingües. Si son parte de un programa dual, comprar libros auténticos, multiculturales y herramientas de enseñanza para el español. Muy bien. So money can be used to buy more resources. I like the saving for college, but financial literacy should be taught. Aparte de cómo tener dinero guardado para la universidad, el enseñar cómo más sobre las finanzas y de qué son las finanzas. I don't know how to translate financial literacy well. Technology, laptops, along with software or programs that can translate homework and instructions so that they can understand the assignments assigned to them. Que tengan más computadoras en casa y herramientas que puedan traducir las tareas para que puedan comprender mejor en casa lo que tienen que hacer para la escuela. A ver, ¿qué más? Are there any recommendations that you all wrote in your forms related to like student and family engagement, how to encourage that between schools? I'd be interested to hear your ideas around that. Escribió alguien sobre la participación e involucramiento de las familias. Hay maneras que se puede usar el dinero para mejorar la conexión entre escuela y familia. Like whoever said, use the funds to bring families into school to learn more about FAFSA transcripts and credits. Can you talk more about that? And if you have heard of any specific programs or very concrete recommendations for what that would look like, I'd be curious to hear from you. ¿Qué recomendaciones tienen, aparte de traer familias a la escuela y enseñarles sobre los documentos que se tienen que hacer para preparar para la universidad, como el FAFSA y el TAFSA? Si tienen otras ideas de qué se puede hacer en la escuela para ayudar a las familias de cómo se pueden preparar a sus hijos para que estén listos para asistir a la universidad y con los recursos necesarios. I posted about parent universities, like workshops after school or around the best times that the parents can go in that specific school. Just have workshops with them and teach them about, I don't know, like could be reading workshops, math, or just about transcripts like someone posted, or documents, school documents. What school district are you connected to? I'm in Dallas ISD. Dallas, okay. Could you translate into Spanish what you just said? It's very good ideas. Sí, tener talleres para los papás y enseñarles con cosas de la escuela como talleres de escritura, de lectura o matemáticas, o también les pueden hablar sobre documentos que reciben de la escuela que quizá los papás no saben qué significan y pueden tener talleres o pequeñas juntas con ellos. Y el título general que le diste es Universidad para las Familias. Sí, Universidad de Padres de Familia. Y es gratuita, no hay costo, ¿verdad? Estos programas, el dinero nuevo debe de asistir a preparar, que tengan esas, y también que sean a horas apropiadas, que cuando puedan asistir las familias. Sí, si yo estuviera a cargo de organizar esto,
yo investigaría el horario que estuviera mejor para los padres de mi escuela, como si es en algunos padres, la mayoría pudiera en la mañana, entonces pues sería en la mañana, pero si la mayoría puede que probablemente sea en las tardes, porque usualmente los papás de estudiantes bilingües trabajan hasta tarde, entonces el mejor horario sería, me imagino, en la tarde. Algo que me preocupa a mí, no sé qué ideas tengan ustedes, es que cuando los niños, la escuela tiene el punto de vista que se han atrasado los niños, muchas veces usa metodología que pone a los niños más nerviosos o se los ponen a memorizar cosas. En lugar de que se sigan con gran interés en aprender, muchas veces los niños se aburren o se desconectan, porque el punto de vista de que el niño le falta puede ser un punto negativo. Y entonces uno como maestro lo enseña de una manera negativa. Que hay maneras de cambiar eso, de que aunque los niños necesitan mucho apoyo, no estar haciéndolos sentir que les falta mucho. What I said was, concern I have is when schools think that children have a huge learning gap, they typically respond with stuff that increases the problem, because they teach in bad ways. They want to squeeze a lot of learning in a short period of time, or they want the kids to memorize stuff. The kids they disconnected from the learning. They lose their love of learning. They don't want to go to school. How can that be flipped so that they keep learning and they're excited about it? And if there's a gap, that gap is covered. I have questions about two of these. The one that's here that says after school programs for parents and students. If there's a particular example that of where this has worked and what that looks like, I'd be very curious to know. ¿Quieres saber más específicamente si hay cursos o hay cosas que se hacen después de las horas de escuela? ¿Qué específicamente serían esas actas, lo que se hace? Bueno, yo escribí ese comentario. I wrote that comment because when I was in college, I used to work for a nonprofit that we would do that with parents and students, but it was a nonprofit. It wasn't the school district. So this would be alleviating the burden from the nonprofit sector to be the responsibilities of schools and the government. So in that way, right? But it was different. It's on Tuesdays and Thursdays after, like at 5:30, usually when parents would come out of work and so forth. Esos programas casi se pasaban y eran fundados por una organización que no se encargaba de recaudar fondos, simplemente lo hacían gratis. Pero supongo que el tema es aquí de ponerle más responsabilidad al gobierno, ya que años pasados no han hecho lo que deben de haber hecho con el dinero. Entonces, what specifically did you do that was good when you were with a nonprofit? Sí. What kinds of workshops were they? So the workshops were, you would have, so it was Tuesdays and Thursdays, 2 días a la semana. It was conversational classes. Entonces, estudiantes y padres tenían a una persona que hablaba con ellos solamente en inglés, y por ejemplo los estudiantes llevaban su tarea o cosas así, y los padres iban aprendiendo cómo hablar los términos, cómo, ir apoyando a sus hijos, pero se necesitaban 3, entonces era el papá, el estudiante y luego un voluntario que hablara inglés y español, pero la mayor parte de la clase era en inglés, so the parents could be pushed and the students could be pushed. Gracias. Very Thank good. you so much. Another idea, otra idea. Al chubasco de ideas. Señora Carranza, ¿qué nos brindó usted? Bueno, para mí sabemos la importancia de los estudiantes emergentes bilingües, pero para mí también es enfocarnos también en otras áreas de la educación. Para mí también sería importante los fondos en los programas como banda, como deportes, porque eso también ayuda e impulsa al estudiante a echarle más ganas a la escuela para poder tener los grados para poder participar en este tipo de eventos. Déjame traducir. Whatever Carranza is saying that it's good to focus on the needs of the emergent bilingual student, but she said, but also resources should be used for sports,
for more sports, for more music approaches, band and other, because there's so many other things that will also animate and encourage students, so that yes, the academic part for learning the English learners, the emergent bilinguals should be there, but to consider also a much broader spectrum of things to fund that keep the kids involved and happy about school. Sí, porque sabemos, Sí, sí, sabemos que hay muchos jovencitos o niños, ¿verdad? Estudiantes que traen la autoestima baja o traen problemas porque no, o sea, adaptan al inglés, están batallando. Y entonces, si no tienen esa motivación de que decir, bueno, tengo que echarle ganas porque si no, no puedo estar en banda, no puedo estar en X deporte o en X actividad, también es una manera de motivarlos a que ellos quieran echarle más ganas a las otras clases, a matemáticas, a ciencia y aprender más el inglés. Entonces, para mí sí es importante no olvidar las demás áreas. she thinks that children's self-concept a lot of times is hurt because they don't speak or understand enough English. And she says, if they're motivated to learn the content, whether it's of a language arts class, math, or science, because they want to be able to participate in band and things, so that they have to keep their grades up or at least pass in those courses, so that they can participate in those things that bring them a lot of joy or participation. She said, it's like a carrot. You use one thing to have the other thing happen. I think that's really excellent. And so I guess my question is, so this, I should have mentioned this at the beginning. This is a series of focus groups that we're having on how to spend the federal funds. This one was specifically about emergent bilingual students, but other ones have been about different topics like how to promote racial justice in schools and generally what the funds can be used for. I'll pause there, Aurelia. Joven, haz la traducción de lo que acaba de decir mi profesora Morgan. Oh, keep going. Qué feo te la puse, ¿no? Yeah, so this was our third one, but I think that your point, Eva, is so good about how like sort of identifying not just the academic needs or family engagement needs of emergent bilingual students and all students, but how do we kind of make the entire school more supportive of them and invest in many different types of programs that will have different benefits, maybe some of them a little bit more indirect. Le gustó mucho la idea que diste, Eva, sobre usar otros programas. Nomás quería ya poner hincapié que esta es la tercera sesión que está enfocada un poquito más en los niños que están aprendiendo inglés como segundo idioma. Hemos tenido otras sesiones. Pueden ustedes dar cualquier recomendación que quieran, porque pues, salud mental, participación en música, todo es importante, pero es bueno como están conectando una cosa con otra. Sí, Aurelio, lo que pasa es que, por ejemplo, nosotros lo vivimos aquí cerca con el distrito de Dona, que hace 2 años se convirtió en Early College, el distrito, y también empezó a implementar el Dual Language, el programa. Y pudimos ver que muchos jóvenes dijeron, es que ahora es puro clases, se está volviendo aburrido, porque ya le están quitando tiempo a banda, le están quitando tiempo a deportes, ya no quiero ir a la escuela. Sí, entonces también por eso para mí es importante un balance en todo, porque hay jóvenes que sí necesitan, pero hay jóvenes que necesitan una motivación extra para ir a la escuela. So Eva's saying that in her district, which is Dona, they went very strongly. They're imitating other districts that are going district-wide with early college, so that all their high schools now are college preparation high schools for any kid that wants to get in that path. And they also have a very strong new effort in terms of having the dual language program K through 12. But she says the increased focus on the academic achievement is starting to bore some of the students. In other words, because of the courses they have to take, they cut out PE, they cut out band, they cut other electives. As you said, we need to keep a balance, because if they lose interest in school, of what good is that they're focusing on the academic excellence without keeping the students engaged and interested? So she said there has to be a balance, and programs should provide the resources for that. Yes, I like that.
Could I ask for whoever wrote modify the ways in which we assess students and their language proficiency to talk more about what exactly is your recommendation for how we can use money to do that? ¿Quieres saber? Hubo una recomendación que cómo se modifica el asesoramiento de los estudiantes, no nomás de su idioma, pero de todo. Si quieren que se adapte cómo se hacen las pruebas, los exámenes y todo eso, cómo se mide si el estudiante está aprendiendo o no, qué son las maneras que se puede adaptar. How can you change that? Yeah. Sí, yo escribí ese comentario y hablé mucho, siento. No, for me, síguele, mijo. I think it's that it comes viene al comentario que dijo Eva, creo, que los distritos ahorita están muy entrados en lo académico, en los exámenes, en todo eso, que están estresando a los niños, y especialmente esto afecta a los estudiantes que son bilingües, porque muchos de los estudiantes bilingües son también inmigrantes, son también otras de diferente cultura, y están tratando de combatir todas esas cosas, ¿verdad? Pero muchos de nuestros exámenes son multiple choice, heavy on reading, son muy, tienen requisitos de lectura, de escritura, que a veces a nuestros estudiantes bilingües pues todavía no están en ese nivel. Y tratar de apoyarlos, por ejemplo, modificando los exámenes que sean a base de audio o a base de habla, que a lo mejor se les haría más fácil a estudiantes, o a base de proyectos, a base de cosas que sean más relevantes a sus vidas, que no sean aprenderme y memorizarme todo lo que pasa en los Estados Unidos, multiple choice, ¿verdad? Cosas que sean más Buscas un interactivas. asesoramiento más auténtico, algo que sea más auténtico y que demuestre de veras qué sabe el estudiante, porque lo que están diciendo de los exámenes con 100 preguntas que es por escrito, que tienes que escoger uno de 4 respuestas, no sabes si el estudiante sabe mucho y no está de veras midiendo de una manera auténtica y está aburriendo al estudiante y al mismo tiempo está haciendo que los maestros enseñen de una manera muy aburrida. Exacto. Y en cuestiones de telpas, porque no sé en otros distritos, pero en el distrito mío usan telpas para ver dónde están los estudiantes en lenguaje inglés. Siento que la parte de habla le da mucha importancia en comparación a escritura, lectura y así. Entonces, he tenido varios estudiantes que les va muy bien en la lectura, les va muy bien en escritura, pero si no llegan a hacer mucho del habla, entonces les baja mucho el DEX, entonces todavía tienen que estar en ese programa y todavía tienen que hacer cosas adicionales, pero el estudiante va bien en el inglés, pero sin embargo tienen esa marca, esa tacha todavía ahí en su papelería. Ahora dínoslo lo mismo en inglés. And I was also mentioning that comment in terms of TELPAS, because in TELPAS, we have where students get, evaluated in their language proficiency based on speaking, listening, writing, and reading. But it feels like the speaking portion has, it's more weighted than the writing and the reading, because I have a lot of students who do really well with reading, writing, and so forth, but sometimes they may not fully understand what they have to say for the speaking because it's just very ambiguous, and then their score really falls. So and they're part of the TOPAS testing, so forth, that adds additional stressors to all the other tests that they have to take. So modifying how can we evaluate kids more authentically and like less standardized or less. ¿En qué distrito enseñas tú, mijo? Yo estoy con la IDEA Public Schools. With IDEA. Which one? IDEA Tres Lagos, College Prep, and McAllen. En McAllen, okay. Muy bien. Anything else? Oh, we're 6:53 already. Buenas tardes, Aurelio. Yo tengo algo, me encantó todo lo que están diciendo, ¿verdad? Sobre la educación y todo esto, pero yo no sé si esto es lo que voy a decir pero yo pienso que una parte de este dinero también sería para la comida que preparan en la escuela, porque normalmente a veces dan cada cosa en la escuela que sí me gustaría que mejores chefs o mejores personas preparando la comida, porque sí, yo he mirado que varios de los niños se quejan de que la comida es un poco mala, de que no les gusta, de que se tienen que esperar hasta que lleguen a la casa. Entonces sí me gustaría que entrara dinero para la comida. Ahora, dínoslo en inglés, Oliva. Ah. Que yo te la puse. No, Oliva is saying that
she likes everything that's been said, but the one thing that children are having trouble with is the food, how it's cooked, the quality of the food. That she wishes they would put more resources in food and cooking, that the children would enjoy the meal, and that it would be. I don't know to what degree that can be improved, but it's an important issue for her, for the children that she knows, her grandchildren, and other families. Incredibly important. Ay, I'm getting hungry. It's almost supper time. Ya me dio hambre con esa oliva. So speaking of almost supper time, if there are any final thoughts or anything that someone had questions about, any notes that need clarification, or you want to make an addition, I know we just have a few minutes left, and we so appreciate your time in the middle of the summer on a Thursday night. Gracias a medio verano, en una jueves en la noche, que nos están acompañando. Gracias a todos. Desde Colorado tuvimos participación. Jocelyn, did you add anything? Did you say anything? I guess she's all right. ¿Alguien más que no ha hablado que quiera decir algo antes de irnos? Nice, because I didn't want to turn on the mic. No, bueno. yo estaba pensando sobre el tema. También siento o pienso que es necesario también tener más aulas, más clases disponibles para los niños bilingües, ¿verdad? Porque el hecho de que, aparte de que haya maestras, sean las clases, y así no están de 20 a 30 estudiantes tomando sus clases, ¿verdad? Juntos. Así se respeta también el protocolo de COVID-19. Tell us that in English, please, real fast. Yeah, so in my point of view, I believe that besides having more bilingual teachers, there's also a need on having more classrooms available for all those bilingual students. So there's more space for them, right? And there's not 20 to 30 students on one class. And we're following the guidance of the pandemic that we're going through right now. Thank you. Very good. This has been a wonderful conversation. Me gustó mucho la conversación. Okay, Samantha has a final thought. Yes, I actually I also wanted to talk about, just touch on financial literacy again, because I think that was so important. I'm barely going to be a first-year teacher in August, and so I think it's just something that I didn't realize myself was needed in K through 12 schools until I myself was starting to get a little bit more educated on that, and how just also I think being the older sister of a younger sister, trying to help my parents navigate kind of, okay, like what are the options and how can our money not get taxed so that it's able to, so that we're able to save up a good amount for college. And I think that would be very important, not only for the students, but also for the parents, trying to get them involved in having these conversations, because the wealth gap is only increasing. And so, yeah, I just think that's very important. Who has a good translation in Spanish of the phrase financial literacy? Who wants to say in Spanish, financial literacy? Yo diría que es educación financiera. Educación, that's good. Yeah. Okay, que no sigue el analfabetismo económico. Algo que nos dijo es que ha incrementado la separación entre el rico y el pobre, y las escuelas nos están dando bastante consejos a cómo conseguir fondos, cómo mejorar el uso del poco dinero que están ganando. Hay mucha información que nos puede ayudar a los estudiantes y a las familias para tener mejor situación económica o el mejor uso de sus recursos. Is that a good summary? Sí. Okay. Gracias. Bueno, it's 6:59. Toda esta información la tenemos colectada, y vamos a mandar un reporte a todos los que asistieron, un resumen de todas las sesiones. We're going to create a summary of all these sessions, right, Morgan? That's right. And so we will be back in touch. If you have any other ideas, if you still have the form open, you can always add to that or get in touch with me in Aurelio. We so appreciate your time and your thoughts. This has been incredibly helpful, and we will put it all together and share it with you before we do anything with it. I have a strong recommendation, certainly for the ladies from Arise, because I know you, but for everybody who's participating, tell your school boards to tell the state to give the schools the money that the money deserves.
díganles vayan a sus mesas directivas, sus distritos escolares, de PSJ, de Donna, de todos, de McAllen, díganles que sus mesas directivas le digan a la agencia estatal, oigan, tienen ustedes miles de millones de dólares que nos tienen que venir a nosotros, déjenla salir, déjense venir, denos el dinero, que no se quede al nivel estatal. Tell your school boards to make sure that they and the superintendents tell the state, don't let the money stay at the state level. Send it down to the schools. We need it at the school level, at the school district level. Thank you all so much. If there are any final sort of questions or comments, Aurelia and I can stick around for a few minutes, of course. Sí. Gracias a todos. Thank you, everyone. Good I just had a night. question. Is the student session still going to happen like on July 22nd? The student session is not going to happen. The main reason is that we have made so many requests of students related to an issue we're working on here in Texas, the anti-CRT bill, if you were following that at all. And so we are taking some space for the student session. If you were signed up and got a notice about that canceling, thank you so much for signing up, or if you have students that you work with who are signed up, but we will reach out again for input. And if anybody just wants to chat with us, we would love to hear from students. So if you have any recommendations for how we can connect with students, I would love to do that. Y Jorge, quédate en contacto con nosotros. Do you have our email addresses? I get the notifications from IDRA, but I don't know if it's that's our specifically. organization. I'll put ours in the chat if you want to reach out to us. Me too. Okay. I'm going to put my email and Morgan will put hers. Quédate en contacto con nosotros, mijo, porque va a haber otras oportunidades de participar.